Tras una larga vida cuidando la salud, hemos compartido muchas vidas, como la tuya, siempre a tu lado, con confianza, haciendo siempre lo necesario para proteger tu salud y la de los tuyos. Con el mejor cuadro médico y la mejor atención. En Asisa somos la compañía de tu vida y todo lo hacemos por ti. Con alimentos naturales como la leche desnatada y ácidos grasos omega 3 y oleico, hemos ayudado a muchas personas a regular sus niveles de colesterol y triglicéridos. Por eso hoy, millones de corazones nos dan las gracias. Puleva Omega 3 y nuevo Puleva Omega 3 con nueces. Gente con buen corazón. Y ahora en el Zoco hablamos de salud infantil y, como no, nos acompaña nuestro pediatra de cabecera, Carlos Ruiz Cosano. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Que hoy sé que has tenido el día complicado. Bueno, complicadísimo, afortunadamente. No, afortunadamente. Yo creo que en la época en que estamos, yo soy un privilegiado que puedo estar complicándome la vida y lo ideal sería que todo el mundo pudiera estar en una situación parecida. Bueno, complicándolo, pero ayudando, como no, a los niños y a los papás. Intentando uno, como dice, ¿no?, cumplir con su obligación bueno, lo mejor Carlos, posible. Estamos en verano y hoy nos propones hablar de las picaduras. Sí, claro, porque es época de salir mucho, de estar en el campo, sobre la playa, y entonces pues en las urgencias pues los casos más frecuentes que tenemos son picaduras, ¿no? Cambiamos ya un poco la patología, tenemos traumatismo y picaduras, fundamentalmente muchas conjuntivitis. Y bueno, yo creo que era importante dar algunos conceptos sobre este tema. Háblanos primero qué tipos de picaduras puede haber. Claro, nosotros nos vamos a encontrar básicamente, bueno, picaduras de pequeños insectos fundamentalmente, ¿no? Y dentro de ellos pues tenemos que destacar pues los mosquitos, etcétera, sobre todo en zonas pues que haya, cuando se va al campo, sobre todo en zonas pantanosas o en zonas donde hay pues campings cerca de charcas, etcétera, sí, más húmedas, ¿no? Y luego están, por supuesto, las más también muy típicas en verano, las picaduras de los himenópteros, ¿no?, de las avispas y de las abejas, pero sobre todo de las avispas, porque las avispas suelen estar pues, generalmente cerca del agua, ¿no?, y alrededor de las piscinas, bueno, cuando yo era pequeño yo me bañaba en una alberca en el Cortijo, no era ni piscina, o sea, era una alberca, ¿no?, con agua fría. Entonces en esas zonas suele haber parras, etcétera, entonces pues son muy frecuentes las picaduras de estos dos tipos de insectos, pequeños insectos. Después está, bueno, pues los niños que van de campamento, pues van a zonas de pinos, las orugas, ¿no?, etcétera, pero sobre todo los mosquitos y las avispas son las más frecuentes y las abejas. ¿Qué debemos hacer cuando nos pica? Bueno, pues... Porque hablamos de niños, pero también... sí, yo creo que debemos los hacer papás casi... debemos de tener cuidado también. Sí, bueno, vamos a diferenciar, porque se nos ha olvidado otro bichito, que ahora ha habido además una plaga enorme en Málaga, las medusas, ¿no? Las medusas. Esas son muy frecuentes ahora en esta época del año, son típicas y además ha habido una primavera muy calurosa y eso ha favorecido muchísimo que haya una gran cantidad de medusas. Parece que, bueno, yo recuerdo en Málaga, creo que este fin de semana ha sido bastante importante la invasión de medusas, ¿no? Bueno, yo voy a dar muy pocos consejos, porque lo mejor es dar pocos consejos, ¿no? En el caso de los mosquitos, hay niños que reaccionan exageradamente ante igual que personas que le pica un mosquito, y eso no significa que sean alérgicos al mosquito. Las picaduras de mosquito difícilmente, yo por lo menos no conozco, lo cual no significa que no exista, pero en fin, después de 22 años viendo muchos niños, nunca hemos visto una reacción anafiláctica, un shock anafiláctico frente a picaduras de mosquito. Por lo tanto, la aplicación de frío y un antihistamínico por vía oral es más que suficiente, ¿no? En ocasiones verdad que hay mosquitos que son auténticos portaaviones, ¿no? Tienen una trompeta que ni la de Louis Armstrong, ¿no? Que tienen entonces esos mosquitos, por ejemplo, los que hay en la zona de Huelva, esos no son mosquitos, son F-18, ¿no? Son aviones. Bueno, pues eso a veces sí da unas reacciones locales y en ocasiones pues solemos recomendar una loción con corticoide de potencia media. Lo que ocurre es que esto debe hacerlo siempre el médico, el pediatra o en el puesto de socorro. Nosotros, si tenemos en casa algún antihistamínico.
En cualquier caso, para cualquier tipo de picadura no están indicadas en los niños las aplicaciones locales, pomadas o cremas que lleven ningún tipo de antihistamínico, ¿de acuerdo? Porque eso es lo típico que es lo típico. Hay una papás. crema muy famosa que empieza por F y que todo el mundo pues termina por N y todo el mundo pues suele utilizarla y tal. Esas cremas a veces producen fotosensibilización y entonces pues no debemos de utilizarlas en los niños. En el caso de las avispas y de las abejas tenemos dos cosas muy importantes. Primero, generalmente ya los papás suelen saber si su hijo es o no alérgico al veneno de la abeja. En ese caso resulta que es de las pocas vacunas que hay. Es decir, la poca no es un tratamiento por inmunoterapia, el mismo que de las alergias estacionales, que es efectivo al 100%. Por lo tanto, convendría que los niños pues se vayan vacunando frente a frente al veneno de abeja o de avispa. Pero en aquellos niños que no lo sepan, o aquellos niños que sabiéndolo pues no tienen la vacunación completa, etcétera, pues evidentemente si hay una alta probabilidad de que la picadura de estos seminósteros pues resulta que origine un shock anafiláctico que se caracteriza porque empieza hinchazón de los párpados, de los labios, de la cara, prurito intenso, picor de lengua, edema de la lengua y sensación de ahogo con pérdida inmediata, de sensación de pérdida inmediata de la vida, y tener la adrenalina que hay para autoadministración, autoinyectable, que es fácil de administrar y que es lo único que le va a curar a ese niño o a esa persona. Por lo tanto, aquellos papás que van con sus niños a pasar las vacaciones al campo, a zonas donde puede haber este tipo de insectos, que hay en cualquier sitio, yo mismo en mi casa en Castel tenemos dos. Hablamos de piscina y playa, pero en casa... Igual, yo en casa en Castel, que estamos en la playa, tenemos dos avisperos, es decir, en el momento que uno deja de ir un poco durante el año, pues rápidamente aparecen los avisperos, ¿no? Entonces, en esos casos, ir primero a su alergólogo o a su pediatra y decir, mira, en fin, voy a hacer esto y tal, y que si no lo saben, que le enseñen a utilizar estos dispositivos. Y luego, pues los antihistamínicos por vía oral intentan eliminar un poco el picor, ¿no? Y bueno, en ocasiones, como he dicho, pues ya a veces utilizamos algún corticoide de aplicación tópica de potencia media. Eso es con respecto a... Claro, eso sí son alérgicos, pero si los niños no son alérgicos, pues entonces, bueno, pues siempre tenemos el método casero. Hay algunos preparados en las farmacias que sirven para tal, el amoníaco clásicamente, pero bueno, eso... El típico, el barro, que decía las mamás. Bueno, pero eso realmente son medidas caseras que afortunadamente no hacen daño, o sea que eso no hay ningún problema, nada, el niño va a estar 15 o 20 minutos rabiando, y a los 15 o 20 minutos aquello se pasa, entonces ya tu analgésico y tu antihistamínico por vía oral, al cabo de unas horas prácticamente ha desaparecido el cuadro clínico. No hay que darle mucha importancia a las picaduras. Yo soy de pueblo y me he criado en el campo y nos han picado de todo, ¿no? Pero si las picaduras, por ejemplo, debemos de saber que en un sitio vas y hay animales de estos que te pican. De esto, bichito, como dicen por allí por los bichitos. Los repelentes que son eficaces. Y luego, si sabemos que vamos a un sitio donde hay muchos mosquitos, donde hay posibilidad de esto, pues el uso de mosquiteras, ¿no? Que las venden en muchos sitios, ¿no? Para cubrir las camas. ¿Y el típico repelente este de farmacia lo venden por los...? Sí, hay muchos. Yo lo que recomiendo es que hay para niños, o sea, que utilicen, se gasten un poquito el dinero, porque no todos los niños pueden utilizar esos repelentes, es decir, no todos los repelentes están autorizados para los niños, entonces pues nos vamos a decir, entonces siempre utilicen aquellos que están indicados en pediatría. Y luego, desde hace ya unos años, los tenemos también para niños con pieles normales y con pieles atópicas, por lo tanto, aquellos niños que tengan una dermatitis atópica deben utilizar aquellos repelentes que están indicados para estos casos, y el niño que no, pues un repelente normal. Hay otros repelentes que son ya los que utilizan ultrasonidos y todo esto que se conectan a la red eléctrica, eso no hay ningún problema, o sea, se puede utilizar sin ningún problema. ¿Y si nos vamos fuera de España? Pues si nos vamos fuera de España, pues bueno,
Yo recomiendo que con niños no se debe viajar a países donde, por ejemplo, pues pueden tener malaria o cosas estas, ¿no? Alguna enfermedad tropical o una parasitosis que son muy frecuentes. Entonces, si por cualquier motivo vamos a un país de esta zona, primero pues ir a la unidad de vacunación internacional, que en Granada está en la Delegación Provincial de la Consejería de Salud, ver qué vacunas están indicadas. Si por cualquier motivo el niño necesita una dosis de refuerzo del calendario obligatorio, pues ya se la administran, y si tienen que vacunarse, pues generalmente es la fiebre amarilla o la hepatitis A, las dos vacunas que con mayor frecuencia se suelen administrar a a personas que viajan, sobre todo a países del trópico, ¿no? Pero el consejo es que no vayan. Y luego, pues por supuesto, mosquiteras, ¿no? La mosquitera, porque claro, en fin, es muy importante en estas zonas, por motivos obvios. O sea, Carlos, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué hay algunas personas que le pican, duermen en el mismo sitio y a uno le pican y a otros no? Está clarísimo, porque tienen la sangre más dulce. Eso es verdad. Pues no, yo creo que como todo en la vida, pues evidentemente Además que sí, que eso está prueba. claro, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es como el que se come un bocadillo de morcilla, a uno le sienta bien, a otro no, ¿no? Pero que aparezca yo creo que es uno porque por la mañana... probablemente hay algún mecanismo de tipo, en fin, de tipo, como diría yo, neuroendocrinológico, alguna, en fin, que bueno, esa persona, pues, por algún motivo emita algún tipo de señal, bien de carácter bioquímico o físico, y entonces el animal se siente más atraído por esa persona, ¿no? O sea, yo no creo que sea la sangre dulce. Bueno, con el repelente... Con el repelente lo que se intenta es evitar eso, realmente, claro, efectivamente. Bueno, hablamos de picaduras. Carlos, si te parece, podemos hablar de ahogamientos, qué debemos hacer para evitarlos. Bueno, pues yo creo que estamos en verano y nos preocupa bastante, sobre todo cuando nos vamos con niños a la playa. Y además que todos los años tenemos varios casos de ahogados, ¿no? Sobre todo en piscinas. Niños pequeñitos en las piscinas son terribles. Las piscinas hay que tener mucho cuidado, sobre todo las de casa. Me parece que cuando vamos decimos, bueno, en la piscina estamos muy pendientes, en la piscina pública hay que estar muy pendientes, pero que además allí tienen ellos mecanismos y sistemas de protección, y además hay una legislación muy exigente en este tema, y además tienen sus vigilantes. Es decir, que generalmente donde no se producen los ahogamientos son en las piscinas públicas. Y cuando estamos en casa estamos relajados, pero bueno, cuando estamos en casa es como si el niño conociera, y ahí es donde generalmente, valga la redundancia, pues es donde con mayor frecuencia se producen los ahogamientos. Lo primero, dos normas básicas. Primero, ya se ha pasado un poco la fiebre, ¿no? Pero las construcciones hasta ahora en los chalés eran con unas piscinas enormes, con un gasto de agua inmenso, en fin, una cosa desorbitada como todo lo que ha pasado en España, ¿no? Todo era por todo lo alto. Entonces eso ya se ha venido abajo, ya las piscinas son más pequeñitas, hay que cumplir una legislación muy exigente, tiene que haber zonas donde el niño haga pie, separar bien la zona de pie de donde no. Entonces lo primero fundamental es que los padres sean conscientes de que eso puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, primera norma es estar siempre con los niños, sobre todo con los niños que con mayor frecuencia se ahogan, que son entre los 18 meses y los 3-4 años, que son o 5, que no saben nadar y además no saben andar, entonces se caen, les llama muchísimo la atención. Lo más frecuente, bueno, pues es frecuente que el niño está jugando y se cae la pelota al agua y el niño va detrás de la pelota. No ven el peligro, claro, eso es fundamental. Primero, ser conscientes de que el peligro está siempre presente, por lo tanto, siempre que el niño esté en la piscina tiene que haber un adulto al lado del niño. Segundo, cuando no haya nadie no se puede entrar en la piscina, por lo tanto hay que cercarla y evitar que el niño sea capaz de abrirla, porque claro, si después el niño sabe abrir el pestillo, sabe quitar el picaporte, pues entonces hemos hecho un pan como unas tortas. Entonces es fundamental cerrarla con llave, que el niño no pueda pasar por lo alto, etcétera. Si el niño está en la piscina, pues muy pendientes de él, uso de flotadores y de manguitos homologados, eso es muy importante, por favor, que hay que nada de, en fin, de utilizar aquello de €1 el kilo de manguitos, porque probablemente es la seguridad de tu hijo. Por lo tanto, no estoy diciendo que los compren de Carolina Herrera, pero que por favor que sean homologados. Me da igual que sean de un sitio o de otro, pero que sean homologados, ¿no? Y que sean adecuados al niño, porque son de distintos tamaños. Claro, hay que mirar la edad, el peso, eso hay unos indicadores, todo en las tiendas que se dedican a esto, pues te especifican para cada niño. Luego la comida es muy importante, es decir, respetar la hora de la siesta, respetar la hora de la digestión es fundamental, y en caso de que por cualquier motivo nosotros veamos que ya el niño se ha caído y observamos que está
ya en la piscina es sacarlo con mucho cuidado, sujetando siempre la cabeza. Ya el año pasado hicimos aquí una demostración con unos muñecos, etcétera. Repetir lo mismo, es decir, sacarlo con mucho cuidado, siempre sujetando bien la cabeza. No hacer ninguna maniobra de intentar sacar el agua con el niño boca arriba, porque eso está totalmente contraindicado. Inmediatamente llamar al 112, al 061, si nos encontramos en esa situación. Mientras venga el 161, el 061, el 112, pues comprobar que el niño tiene pulso. ¿No? Y si no tiene pulso, pues realizar las maniobras de reanimación básica, que es, en caso de personas que no saben hacerlo, es una insuflación fuerte boca a boca y 30 masajes cardíacos, ¿no? Yo creo que, en fin, si luego en algún momento a lo largo del verano podemos repetir el programa que tuvimos el año pasado, creo que es muy adecuado, ¿no? Pero fundamentalmente esos son los pasos: sacarlo con mucho cuidado, evitar movimientos bruscos de la cabeza para evitar lesiones medulares si lo ha habido, y si no lo ha habido y no lo sabemos, pues para evitarlas, comprobar si hay o no hay pulso, comprobar si está respirando, y si no está respirando, no hacer ninguna maniobra para sacar el agua. Eso no se debe hacer, eso en las películas no se debe hacer. Iniciar las maniobras de reanimación básica y, por supuesto, avisar a los servicios de salud de emergencias. Los cortes de digestión, Carlos, ¿cómo sabemos si el niño...? Bueno, el corte de digestión es una... Empezamos a ver al niño que se pone malo, pero ¿cómo sabemos si es exactamente? Claro, es una especie de síncope, ¿no? Para que nos entiendan los telespectadores, es una situación en la cual, pues, desgraciadamente, pues, ha habido unos años que nos hemos relajado y parece como que el corte de digestión no existía, y sí existe, y además en gente mayor, adolescente y tal, es otra causa frecuente de pérdida de conocimiento y ahogamiento, ¿no? ¿Por qué ocurre? Ocurre porque estamos en una situación de calor, hemos comido, todo nuestro sistema se relaja en ese momento, porque es en la zona donde más sangre va a fluir en ese momento, es a la zona digestiva. Hay que hacer la digestión de los alimentos, y entonces, bueno, pues nos podemos encontrar que si yo de repente pues estoy a 30 y tantos grados o 38 grados de ambiente, ¿no? Sudando, y recién con unas comidas a veces copiosas, etcétera, metido de repente al agua, bien en la playa o bien en la piscina, y tengo el agua que está a 20 grados, pues me meto con 28 grados de diferencia de temperatura de forma súbita. ¿Qué ocurre? Pues que eso es una situación de shock inmediatamente, y entonces se puede producir, aparte de una parada cardíaca en ese momento, como consecuencia de ese grandísimo cambio de temperatura. Entonces, claro, pierde una persona el conocimiento, y como está en el agua, pues te ahogas, ¿no? Es decir, no, eso está claro. Por lo tanto, es muy importante respetar la hora de la digestión, que tiene que ser al menos de hora y media a 2 horas, al menos, no como máximo, sino al menos. Que no lo respetamos, que no lo respetamos, ni los adultos tampoco, y se van directamente al agua. No, como está recién comido no pasa nada, porque no, hay que esperarse, respetar. Yo creo que es bueno, porque era una costumbre antigua que tenían en nuestras casas, yo de pequeño, y además coincidía con la hora de la siesta, con lo cual se respetaba también el descanso de los mayores, que también se lo merecen, ¿no? Entonces, y evitamos también las horas del sol. Del sol, y evitamos las horas duras del verano. Es decir, yo creo que todo estaba muy conjuntado, los padres hacían mucha insistencia, y yo me acuerdo que eso era, pues, muy típico, ¿no? Terminado de comer, la casa oscura, a la hora de la siesta, no se te ocurría decir nada para que todo el mundo estuviera durmiendo la siesta. Y si no, pues ya sabes tú que eran 2 horas contando ovejitas hasta que daba las 6 de la tarde, que ya te daban el permiso para ir a... Eso es muy importante, a bañarte, ¿no? Otra vez. Y en caso de que ocurra, pues las mismas maniobras que hemos dicho, es decir, sacar al individuo, al niño, lo más pronto posible, avisar a la emergencia, comprobar si tiene o no tiene pulso, si está respirando, y si no es así, pues realizar las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar básica, ¿no? Pues Carlos, yo creo que se ha quedado todo correctamente. Yo espero que sobre todo sea el mensaje, es decir, yo doy otros mensajes muy sencillos: vigilancia de los niños, respetar la hora después de la comida, estar pendiente de los niños, evitarle el sol, y en caso de las picaduras, pues utilizarlo, no utilizar ninguna pomada que no sepamos para lo que sirve, etcétera. Es decir, cosas muy sencillas, pero que nos ayudan mucho a los demás. Hay que estar atentos de los niños durante todo el año, pero en época de vacaciones más todavía. Más todavía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, ya sabéis que para mí es un placer. Y muchas felicidades por tu nuevo cargo. Bueno, ya es público, sí, ya lo dijo el decano el otro día, ¿no? En la toma de posesión, que creo que fue una toma de posesión magnífica. El decano se sintió muy arropado por toda la facultad, creo que ha hecho una labor
estupenda durante estos 4 años. Lo que hemos tenido la suerte de poder colaborar con él, pues nos sentimos muy orgullosos de él y de poder estar trabajando con él. Y efectivamente, bueno, pues ha habido una situación de jubilación de la profesora Sabater, que era la secretaria de la facultad, y bueno, pues él ha pensado que yo puedo hacerlo al menos igual, con lo cual para mí es un honor ser ser secretario de una facultad como la Facultad de Medicina, y sobre todo también pues tener la suerte de sustituir, o sea, tomar el relevo de la profesora Rosa Sabater, que ha decidido ya pues cambiar un poco de su actividad profesional, ¿no? Pues nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias, como siempre. Nosotros. Nosotros seguimos en el Zoco. Con alimentos naturales como la leche desnatada y ácidos grasos omega 3 y oleico, hemos ayudado a muchas personas a regular sus niveles de colesterol y triglicéridos. Por eso hoy, millones de corazones nos dan las gracias. Puleva Omega 3 y nuevo Puleva Omega 3 con nueces. Gente con buen corazón. Tras una larga vida cuidando la salud, hemos compartido muchas vidas, como la tuya. Siempre a tu lado, con confianza. Haciendo siempre lo necesario para proteger tu salud y la de los tuyos. Con el mejor cuadro médico y la mejor atención. En Asisa somos la compañía de tu vida y todo lo hacemos por ti.